Bueno, como ustedes habrán escuchado, la semana pasada el gobierno anunció la derogación de 2 decretos emitidos durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou relativos al control del tabaco. Uno de ellos, del 2021, habilitaba la venta de productos de tabaco calentado, en tanto que el otro, ya en 2022, debilitaba la normativa del empaquetado neutro. Ambos decretos fueron en su momento cuestionados y rechazados por la sociedad civil, lo cual generó respuestas del entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y también del propio presidente de la República. Yo en estos días he escuchado una cantidad de disparates enorme. Si uno empieza a usar argumentos tan panfletarios, tan básicos, yo podría decir, que no lo pienso, que lo que se opone a este decreto están defendiendo a los contrabandistas y están atacando a la fuente de trabajo uruguayas. Y no lo digo, no subestimemos a la opinión pública. Que una cajilla para competir contra el ECO, contra el 51 y contra otros cigarros que vienen de contrabando que ustedes lo ven, y la gente que trabaja acá en Uruguay, lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. No hay que ser tan básico. Entiendo la reacción esa de pegar a todo lo que se mueva, lo entiendo, pero vamos a usar argumentos lógicos. Y otra cosa que les quiero decir, me preguntaban en alguna gente en off, y algunas ridiculeces que también escuché, ¿esto es para favorecer la empresa Montepaz? No, si me lo pidió una fábrica de chicle. Obvio, quien se dedica a producir cigarro en Uruguay, ¿quién es? Montepaz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz. Ahora, ¿alguien se cree que nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen esa falta de respeto. Y yo creo que lo he demostrado. La derogación de ambos decretos fue anunciada la semana pasada en conferencia de prensa por la ministra de Salud Pública, la actual ministra Cristina Lustenberg. Derogar es alinear el presente con ese legado de valentía que fue bandera en el mundo. Hoy estamos escribiendo un nuevo capítulo en esta historia y necesitamos el compromiso de todas y todas para que el cuidado le gane a los intereses económicos que afectan a la salud de nuestro pueblo. Bueno, en esta conferencia estamos viendo la foto en YouTube, estuvo el actual presidente Yamandu Orsi, lo que parece ser una señal muy clara del lugar que pretende darle a este tema el nuevo gobierno. Pero la idea de hoy es profundizar un poco más sobre cuál es la importancia de la derogación de estos decretos y también sobre cómo fue la política en esta materia del gobierno anterior y cuáles fueron los retrocesos que implicó para el control del tabaco en Uruguay. Y para eso hoy tenemos 2 invitados. Por un lado, el sociólogo Diego Rodríguez, integrante de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, quien hace años está en una suerte de primera línea de fuego en torno a este tema. No le han pegado todavía, pero lo tienen ahí. Lo tienen ahí. Y también recibimos al periodista Fabián Werner, que ya estuvo con nosotros en este programa algunos meses atrás, o algunos años atrás diría, quien realizó junto a los colegas Natalia Rodríguez y Álvaro Levín una investigación denominada Humo por Decreto, publicada por la revista Sudestada, si no me equivoco, en el año 2002, y recientemente premiada por la Organización Mundial de la Salud. Diego, Fabián, bienvenidos y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buen dúo me metí, Sí, buen dúo. bueno. Yo les pregunté. Primera experiencia. Primera experiencia en dúo, pero nosotros siempre usamos la investigación que ellos hicieron. Le digo a Andrés y a Belén que yo les pregunté a ellos cómo se llevaban. ¿Cómo te llevas con? Y dije, no, bien. Entonces está. Vamos a ver qué pasa cuando salgamos de acá, ¿no? Ustedes vieron cómo me saludó. No sé si hay diálogo. Bueno, vamos a pasar por uno de los decretos derogados. Es el 87/021 que habilitó la venta de productos de tabaco calentado. Y te pregunto, Diego, antes que nada, ¿qué entendemos por tabaco calentado? Porque hay un lío bárbaro en realidad en cuanto a la terminología. No sé si te parece bien. Sí, totalmente, porque incluso las noticias han quedado muy confusas en estos días porque no estaba claro cuál era la diferencia entre el dispositivo electrónico que calienta tabaco y el que calienta un líquido químico, que ese son el cigarrillo electrónico o vapeadores. Cigarrillo electrónico y vapeadores es lo mismo. Cigarrillo electrónico es el nombre que debería de ser. Lo que pasa es que la industria lo que hizo fue ponerle, o sea, difundir el nombre de vapeador, porque eso te lleva a una sensación o a una idea de que no es vapor. Y que no es un cigarrillo. Que no es cigarrillo, que no es humo, cuando en realidad todo tiene sustancias químicas, cancerígenas, cadmio, o sea, tiene todo lo mismo que tiene el otro, en diferentes proporciones, pero nada, es la nueva estrategia de la industria. Ahora, sí, una aclaración importante. Podemos ver la foto 2 y la 3 para ver la diferencia entre ambos, para que la gente lo identifique, digamos, estéticamente. Sí. Una cuestión importante es que el cigarrillo electrónico o vapeador está
sigue prohibida su comercialización desde el año 2009. Esa situación no cambió. El vapeador. El vapeador. Ajá. Lo que se habilitó en el decreto este que acabas de mencionar fue la comercialización de tabaco calentado, o sea, dispositivos electrónicos para calentar tabaco. Eso en realidad, ahí desde la sociedad civil hicimos una acción legal para que eso no pudiera seguir adelante, o sea, derogar el decreto. Pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijo, bueno, no, ustedes como sociedad civil no pueden reclamar sobre esto, y eso quedó habilitado. La curiosidad de todo esto es que quedó habilitado, pero la industria nunca pidió permisos para venderlo en Uruguay. ¿Qué hizo la industria el otro día que se habilitó acá? Fue a presionar a otros gobiernos, fue a presionar a Brasil, fue a presionar a Panamá, a decirle, escúchame, mirá Uruguay, que es un ejemplo, lo está habilitando, ¿cómo ustedes no lo van a habilitar? Está claro que 3 millones de personas no le importa a nadie. No, o sea, sí. Uruguay es el ratón de laboratorio, Sí, sí. a ver de cómo funciona la cosa, y además en este caso éramos ejemplo, y como ejemplo, con eso van. Sí, y te quiero preguntar, Fabián, porque vos recientemente hiciste un hilo en Twitter que lo leí con mucha atención, aclarando algunos puntos, y entre otras cosas mencionabas cómo fue que argumentó el gobierno pasado con el fin de habilitar el tabaco calentado. No sé si podríamos profundizar en relación a eso, porque resulta interesante, ¿no? Claro. Y es parte de la investigación que ya hicieron ustedes y publicaron Sí. hace años atrás. En realidad, lo que le pasó al gobierno fue que no encontró argumentos. Porque en un momento, cuando se empieza a conocer, este decreto pasó muy desapercibido al principio, estamos en plena pandemia, marzo del 2021. Cuando se empieza a conocer que se había tomado esta decisión, una diputada, la actual ministra Lucía Echeverri, le manda un pedido de informes al ministerio diciendo cuál era la evidencia científica que había manejado el ministerio para tomar esa decisión. Entonces lo que hace el ministerio en este tipo de casos es consultar al programa de control de tabaco, que funciona dentro del Ministerio de Salud Pública, y el programa lo que le dice al ministro es no hay ninguna evidencia científica. Lo que dice el decreto es mentira, no existe. Entonces lo que hace el ministerio es encajonar la respuesta del programa, pedirle una respuesta jurídica del Ministerio de Salud Pública, y lo que hace jurídica es basarse en los argumentos que plantea Philip Morris, que es una de las principales empresas tabacaleras del mundo, la que le hizo juicio a Uruguay y la que produce IQOS, que es uno de los principales dispositivos de tabaco calentado que existen, y basándose en lo que decía su página web fue que le dio respuesta al pedido de informes de Lucía Echeverri, lo cual, además hay unas cuestiones que son hasta ridículas, ¿no? Le pone enlaces a contenidos en inglés. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de traducirlo. O sea que el gobierno utiliza los argumentos de la industria tabacalera. Sí, Por sí. eso es lo que sucedió. Ni siquiera es una copia de la industria. Es exactamente lo que la industria dice en su página web. Y es raro que esto no haya tenido repercusiones a nivel parlamentario, ¿no? ¿Y qué pasó después? Porque si vos recibís esa respuesta, capaz que tenés que seguir profundizando. Por eso. Bueno, se citó a comisión en aquel entonces ministro Salinas. Había una citación a Comisión de Salud Pública ya acordada y se aprovechó la instancia para hacerle el planteo. Y Salinas, como hizo en este tema, y quizás Diego lo pueda contar mucho mejor, respondió con evasivas permanentemente, hablando de que no era responsabilidad del ministerio, que no había sido un tema que había sido tomado en el ministerio, sino en el ámbito de la presidencia de la República, lo cual lo hace mucho más grave todavía. Pero lo firmaron. Claro, él lo firmó. El ministerio firmó. Exacto. ¿No? O sea, porque eso de evadir responsabilidades, de no, esto nosotros no tenemos nada que ver. Cuando sale, me parece que está bueno aclarar a la audiencia que cuando sale un decreto que viene del Consejo de Ministros, lo firman todos los ministros, ¿no? Hay una curiosidad también. Cuando sale el primer borrador, salía con el logo, la membretada, la hoja membretada del Ministerio de Industria. O sea, la propuesta viene del Ministerio de Industria. Es más, después, y en el otro también, cuando vamos desde sociedad civil, cuando vamos al momento de presentarnos en la audiencia en el juzgado, el abogado que defendía la posición del Estado, que venía del Ministerio de Industria, se le acerca a la jueza y le dice que llame a Montes Paz para preguntarle sobre un tema que tenía que aclarar. O sea, esa era la situación. Una parte interesada, si las hay, ¿no? Pero además, digo, me parece no menor lo que está contando Fabián. A nosotros fue una investigación que cuando lo descubrieron no lo podíamos creer. O sea, estábamos durmiendo con el enemigo. El Ministerio de Salud Pública habilitando algo sin evidencia científica y utilizando los argumentos de Philip Morris. No solo eso, la gente que lo asesora lo archivaron. O sea, archivaron el expediente de la gente que los asesoraba para crear uno nuevo, argumentando, o sea, promoviendo el consumo de productos de tabaco. O sea,
lo escuchamos en el audio. Yo me acuerdo de aquella época, algo que me llamaba mucho la atención es que escuchar a Salinas, que no parecía estar muy digamos, comprometido con lo que estaba diciendo, pero decir que era una lógica de reducción de daños, porque vos cuando fumás algo que viene de contrabando no sabés lo que estás fumando, y acá era como que estaba fumando algo que era de gran calidad. De gran calidad, de mejor calidad, utilizó la palabra calidad. Sí, esos son los dos argumentos falaces que se usan en este tipo de situaciones, ¿no? El del contrabando y el de proporcionarle a aquellas personas que quieren dejar de fumar una salida utilizando un dispositivo que es menos dañino. Lo cual, ahí sí existe evidencia científica. ¿De que es menos dañino? De que es menos... El vapeador, digamos, o el cigarrillo electrónico, claro, que el cigarrillo normal. Cuando entras en estas cuestiones técnicas es cuando se empieza a entreverar la cosa, porque claro, no es sencillo de entender y tampoco es sencillo de explicar. Hay componentes que tienen tanto el tabaco calentado como el vapeador que en algunos casos está en menor concentración. En eso se basan para decir que son menos dañinos. Pero hay otros que están en mayor concentración. Y hay otros que están en el vapeador y en el tabaco calentado que no están en el cigarrillo tradicional. Entonces, al momento de la argumentación, es muy engañosa, porque a vos te dicen, no, pero te citan probablemente un componente químico. Yo el otro día escuchaba, me mandaron un corte, un cortecito de otro programa en el que una persona que aparentemente sabe mucho de química decía que si uno compara... Perdón, Fabián, hay que decirlo al aire, porque me parece, a mí me gusta nombrar las cosas. Dale. Un docente de grado 5 de la Facultad de Química diciendo que no había evidencia científica sobre estos productos. Es terrible que la Universidad de la República tenga grado 5 que no tiene ni idea de la evidencia científica que hay en el tema. Me parece que hay que decirlo, no me acuerdo el nombre ahora, pues lo diría. Sí. Se indignó Diego. Bueno. No, me tiene indignadísimo, claro, grado 5 de la UDELAR. Pero lo que pasa es que vos empezás a preguntarte qué es lo que hay atrás de eso. Porque a ver, estas personas, él dice que es un grado 5 en la Facultad de Química. O sea, no es una persona que sea ignorante sobre el tema, no es un arquitecto que no tiene por qué saber nada de esto, o un abogado. Es una persona que sabe mucho de química y que está utilizando argumentos falaces para justificar algo que está mal, y que además en este caso estaba equivocado, porque él decía que se habían prohibido los vapeadores cuando los vapeadores están prohibidos desde 2009. Entonces, es toda una gran confusión que se hace, y la verdad, vos te terminás preguntando qué es lo que hay atrás, porque como decía Diego al principio, ninguna empresa tabacalera registró ningún dispositivo de tabaco calentado desde el 2001 hasta la fecha. Obviamente tenía una intención, como lo demostramos nosotros también en la investigación, de incidir en los gobiernos de otros países para que hicieran modificaciones a su legislación, como hace la industria tabacalera desde tiempos ancestrales, ¿no? Interferir en las políticas públicas para beneficiarse comercialmente. Ahora, esta gente que sale a hablar y que no tiene idea, evidentemente, de lo que está hablando, ¿por qué lo hace? Eso es una pregunta que habría que hacerse, porque me parece que es significativo que se haya armado este lío que se armó con este tema, utilizando argumentos cuando no existen. Sí, perdóname. No, dale. No, en la línea, porque me parece en esto de la estrategia, ¿no? Esto de la curiosidad de que acá no se vendió. Yo lo dije en su momento. Estamos hablando de tabaco calentado que se habilitó en 2021 y no se ha vendido. Exactamente. Pero ¿cuál era la estrategia? La estrategia era habilitar el vapeador, habilitar el cigarrillo electrónico. Lo que pasa es que en el medio, después hicieron el otro decreto, había una soberbia del lado del gobierno, lo escuchamos en los audios del presidente, donde hacían las cosas y no pasaba nada. Entonces, el tabaco calentado, mucha gente no lo conocía, entendieron de que estaban habilitando algo capaz que era lo mismo que lo otro, bueno, no pasó nada, y pensaron que con el otro decreto iban a seguir adelante y después iban por el cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Porque si hay algo que vos o nosotros decimos es, bueno, tomemos medidas a partir de la evidencia científica que es disponible. Si el gobierno habilita algo que no tiene evidencia, y yo tengo otro producto y te digo, che, habilitame este otro. No hay evidencia. Bueno, pero ya habilitaste uno sin evidencia. Ahí generaste un precedente. Habilitame el otro. Claro. Esa era la estrategia. Lo que pasa es que después, y ellos lo midieron políticamente, después fueron por el otro, de modificar el empaquetado neutro, y en ese la gente entendió lo que estaba pasando. Y ahí fue donde se le puso el viento de frente.
Y ellos lo midieron. Y ahí frenaron. Porque por todo lo que se armó después. Hay una pregunta que me parece que es de cajón, y vos lo decías en el tweet y lo vienen repitiendo ahora, es que los vapeadores siempre estuvieron inhabilitados, no es que lo inhabilitaron ahora desde el 2009, correcto. Y la pregunta entonces es, ¿por qué se ven tantos? O sea, porque todos vemos vapeadores, en cualquier fiesta que vamos, yo qué sé, en cualquier ámbito, el ámbito laboral. Yo trabajé en una radio donde uno de los conductores preguntó si podía vapear al aire. No, qué fuerte. Yo lo quedé mirando como diciendo, mi respuesta que no. Bueno, una cosa que veo generalmente es que cantidad de gente se los compra en otros países y al parecer en migración y en aduana no pasa nada. La mayoría de gente que conozco que los tiene, los trajo afuera. Bueno, en el Parlamento pasó, ¿no? Que había un senador. Ese era tabaco calentado. ¿Era tabaco calentado? Vamos a decir los nombres, porque Heber estaba consumiendo tabaco calentado dentro del Parlamento y no pasó nada. Fue el único que consumió tabaco calentado. Y hay una sanción del Ministerio de Salud Pública al Parlamento por culpa del senador Luis Alberto Heber, que yo estoy seguro que terminamos pagando todos. Totalmente. Y no Heber. Pero ¿por qué? Es que porque no hay controles, porque no se controla. O sea, ahí hay un problema ya desde el 2009. A ver, el cigarrillo electrónico de estos nuevos dispositivos están orientados a los jóvenes, ¿no? El verso que te vende la industria es, esto es para dejar de fumar. Y en realidad vos vas a las estadísticas y tenés gurises que están empezando a fumar con esto, que además se pasan, porque lo que genera esto es la adicción a la nicotina. Tenés gente que consume dual, ¿no? Consume cigarrillo tradicional. Sí. Es más, uno que andaba indignado estos días, Marguerite, que le mando un saludo si nos está escuchando. Marguerite estos días salió indignadísimo y mostraba y tiraba cigarrillo a la mesa. Evidencia científica, bueno, evidencia de la experiencia de un tipo que consume dual. Sacó ahí el vapo y sacó cigarrillo en el medio del programa, del streaming que tiene. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que muestran las estadísticas. Otra cosa, exfumadores que vuelven a fumar a través del vapeo. Eso es lo que hay. O sea, ¿para qué le pones saborizantes si tenés que captar, es para captar los jóvenes? Porque si vos para dejar de fumar, vos no necesitas sabores ricos. Ya estás acostumbrado al sabor de cigarrillo, lo único que necesitas es un dispositivo o, en realidad, lo que necesitas es una atención en una policlínica de cesación, donde vos tenés un tratamiento que tiene un inicio y un fin. No que vos cambiás una adicción por otra y eso continúa de por vida. Pero reitero, y entonces ¿qué falta control? Porque ahora se ven todo el tiempo, o sea, y no hay ninguna sanción, o sea, no pasa nada. Ahí en el tema del control, voy a pasar otro aviso. Hace algunos días publicamos en Subestaca también una nota sobre el tema de las fiscalizaciones. Porque una de las cosas que también se hizo en el gobierno pasado y que pasó por abajo del radar, porque claro, se armó el escándalo con los decretos, pero una cosa que hizo el Ministerio de Salud Pública fue cortar con un convenio que había con una cooperativa de ex trabajadores de Philip Morris para hacer fiscalizaciones. Entonces, claro, el número de fiscalizaciones bajó a menos de un tercio. Y si vos mirás por qué eran las fiscalizaciones y por qué eran las sanciones, buena parte de las sanciones era por vender contrabando en comercios legalmente instalados. Establecidos, claro. Exacto. Había, obviamente, ahí una situación en la que el Estado estaba renunciando a su deber de controlar, al mismo tiempo que daba una señal de esto en realidad no es tan malo, no se preocupen, estamos tomando una decisión que cuida la salud porque los ayuda a dejar de fumar, pero vos al mismo tiempo cuando ves que el presidente en aquel entonces hablaba con tanto énfasis del tema del contrabando, nadie sabía que al mismo tiempo estaba tomando medidas que debilitaban el control y favorecían el contrabando. Entonces vos decís, bueno, pero entonces ¿cómo es? ¿A favor de quién es esto? Siendo que además Uruguay tiene un protocolo, o sea, Uruguay firmó un protocolo para eliminar el comercio ilícito de tabaco y nunca lo aplicó. Digo, no es solo el gobierno pasado, no lo aplicó nunca desde que lo firmó. Se aplicaron algunas medidas en aduana, pero no por el protocolo en sí, si bien entran dentro del protocolo. Ahora, el gran problema que está habiendo son las redes sociales. Y un poco el otro día incluso teníamos una charla sobre la libertad de información, ¿no? Y la información que se transmite a través de redes, dirigida a niños, dirigida a jóvenes, no se está pudiendo regular. Es por Instagram que se maneja el mercado de los vapos. O sea, te lo venden por Instagram. Por Instagram. Y además eso después te lo envían por Mercado Libre o te lo envían por un delivery, ¿entendés? Eso,
Yo no entiendo cómo Uruguay no puede regular eso, así como si regula otras cosas. Pero el mercado está entrando por ahí, está entrando por, lo que pasa es que ahí vamos a lo mismo, o sea, para regularlos que no entren. Exactamente. Digo, a mí cuando alguien me dice, y te llevo al otro decreto, a mí Salinas me dice que modifica el empaquetado de un cigarrillo para controlar el contrabando, qué fácil sería controlar el contrabando en un país cambiando los paquetes, de cualquier cosa. Sí. Entonces eso es tomarme el pelo. Ahora, contrabando, entra al país, primer punto, ahí tenemos una debilidad. Y adentro, como dice Fabián, ¿quién fiscaliza adentro? El problema está en la frontera. Es más, en aduanas lo que pasaba, en el caso de los cigarrillos electrónicos, era que no tenían un identificador para el producto. Entonces te lo ponían, esto es muy técnico, pero te lo ponían en un número que es el 99, donde va la bolsa de todos los que no están clasificados. Durante mucho tiempo, los que entraban, los dispositivos, los clasificaban 99, entraban, la aduana no lo controlaba casi. Ahora sí existe un identificador. O sea, si vos estás importando esos dispositivos, tenés un código donde vos tenés que identificarlos y obviamente no te los deberían de poder dejar. Es más, ni lo intentes si sabés que no podés entrarlo. Una pregunta, que capaz que es un poco tonta, pero me parece que viene a cuento, sobre todo para la gente que no está tan empapada. ¿Los vapeadores son fabricados por las empresas tabacaleras tradicionales? Sí, y... Fabián, Dale. No, sí, claro, o sea, cuando incluso hay una serie en Netflix que habla un poco sobre el tema. Esto cuando se inicia lo fabrica las industrias tabacaleras, pero además también después compran a otras industrias que estaban fabricando vapeadores o cigarrillo electrónico. Pero ¿qué pasa? En paralelo generan front group, les decimos nosotros, o grupos de presión, y eso es la Fundación Libre de Humo. Philip Morris, si ustedes lo habrán visto, en un momento dice que ellos quieren un mundo libre de humos y que quieren que la gente fume menos. O sea, vos te vas a matar tu negocio, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que no. Sí. Bueno, ¿qué hacen? Es una carnicería, Carnicería vegana. Sí, vendiendo lechugas. Sí. Exacto. Entonces, crean esa organización no gubernamental en Europa, Fundación Libre de Humo, y a partir de ahí, que financia Philip Morris, a partir de ahí empiezan a financiar todas las ONGs, las supuestas ONG, que son pro vapeo, que van... En todos los países hacen presión, dependiendo cómo está la regulación en el país. En el país que no tiene regulación, te dice, no regulen, déjalo así, que la gente... En los países que tenés prohibición de comercialización, dice, regulame. Si vos empezás a ver lo que dicen en los diferentes países, en uno te piden que regulen, en otro te piden que no los toque. Entonces, en realidad, detrás de todo esto está la industria tabacalera. Quienes promocionan su consumo tienen interés con la industria tabacalera, no hay vuelta. Y es lo que decías del enemigo íntimo, está ahí. Y además hay otro detalle que es bien interesante, que en prácticamente todo el mundo, también en Uruguay y en América Latina, existen lo que se llaman asociaciones de vapeadores, que son grupos de generación espontánea, de gente que se reúne. ¿Por qué te ríes? Me río porque en un hilo que sacaron era de la asociación de vapeadores y era un meme muy bueno. O sea, pues tenés que estar muy al pedo para hacer una Claro, bueno. cierto. Es gente que se dice reunir preocupada por la salud pública porque no entiende cómo los estados se oponen a permitir la venta de algo tan bueno para la salud pública como un vapeador. Ahora resulta que si vos te pones a investigar dónde nace la asociación de vapeadores, no importa del país que sea, llegás a la conclusión de que está financiada por Philip Morris. Entonces vos decís, bueno, la Asociación de Vapeadores de Uruguay fue admitida como una asociación civil sin fines de lucro por el Ministerio de Educación y Cultura en el gobierno pasado. O sea, eso le permite tener una actividad en el marco de la legalidad. Digo, podría tenerla igual sin personería jurídica, pero ahora tiene personería jurídica y es una de las voces, y lo digo con toda la mala intención, es una de las voces que se ha escuchado en los últimos días criticando esta decisión del gobierno. ¿Por qué lo digo con mala fe? Porque no van a ver a nadie hablando de la Asociación de Vapeadores del Uruguay. Porque lo que hubo fue un comunicado de prensa enviado por una empresa que hace comunicación organizacional, pero no hubo ningún vocero, no hubo ninguna persona, ningún ser humano diciendo yo represento a la Asociación de Vapeadores del Uruguay y digo esto. Pero lo difundieron de una manera casi al mismo nivel que el anuncio del gobierno. Entonces, ¿cómo se dan esas situaciones tan incomprensibles o tan poco comprensibles para alguien que lo ve de afuera, como lo vemos nosotros? Incluso ahí agregarle lo que dice Fabián. Si uno
lo digo porque yo en redes, principalmente en Twitter, ¿no? Yo soy bipolar. En Instagram soy de una forma, en Twitter soy de otra. Bien. Y vieron No que sabemos quién vino hoy. hoy, Claro. Hoy vino Twitter. hoy vino el de Twitter. Ya te digo, yo me meto en cada lío. El tema de Twitter, que además que es una cloaca, todos lo sabemos. Sí. Lo que ha hecho la industria a través de Twitter, los vapeadores, están en red y lo que hacen cada vez que vos comentás algo sobre el vapeo, empiezan a caer, te caen en inglés, te caen de España, te caen de todos lados y continuamente te empiezan a... Quieren Hostigar, ganar, digamos, sí. quieren ganar en el discurso y quieren quedarse con la última palabra. Todo eso, voy a lo que dice Fabián, pero siempre desde el anonimato, ¿no? Está Pepito el pistolero y te Claro. comenta y te dice, no, que los vapeadores y que la evidencia científica. Vaper 584. Claro. Nunca Sí. hay un Agustín Casanova. Por ejemplo. Totalmente. Entonces, hay una ¿Por qué le pega estrategia. Agustín? No sé. Tiene pinta de vapeador. Debe vapear. Y otra cosa sobre el tema de los estatutos y la personería jurídica. La personería jurídica de esta organización dice que van como en pro de la salud. A mí me parece una incoherencia total, espero que alguien del Ministerio de Educación y Cultura me esté escuchando. Me parece una incoherencia total que vos digas que vas en pro de la salud y estás promocionando el consumo de un productos de la industria tabacalera. Abro una discusión que a mí por lo menos me hace ruido, quiero saber qué piensan ustedes. Yo ya te lo pregunté esto a vos. Y en realidad, en un país que está explorando la legalización de las drogas, por ejemplo, en Uruguay con la marihuana y demás, ¿está bien que se prohíba la venta de un producto? No que se controle la venta, como se hace con el tabaco, como se debería hacer mucho más con el alcohol. No está bien que se prohíba la venta de un producto, en este caso... Que es un argumento bastante repetido, ¿no? También, Mirá, sí, no sí. prohíben esto y esto no, y la bolsita. Sí. A ver, es una comparación, como vos decís, que se escucha bastante. Te diría que es casi, en algunos foros, casi es la única cosa que se le critica por qué se regula o se prohíbe esto cuando se permite la marihuana. Primero, que yo conozca, probablemente sí hay gente que fuma marihuana durante todo el día, pero yo no conozco a nadie. Esto Estamos mirando algunos acá. bueno, hay una persona. Acá no hay una política estatal que promueva fumar marihuana. No. Más bien todo lo contrario. Por eso te decía. Pero, Más bien todo pero lo no se contrario. prohíbe, ¿no? Claro, no se prohíbe. Correcto. Porque, entre otras cosas, lo que vayamos al origen de las cosas. Cuando se generó esta política, lo que se buscaba era quitarle mercado al crimen organizado. Es decir, que mucha de la gente que iba a comprar marihuana a las bocas de droga terminaba comprando otras drogas Sí, lo porque legal. no había, y lo que vos terminaba pasando que un chiquilín que de repente iba a fumar un porro un fin de semana se terminaba comprando 3 lágrimas de pasta base y terminaba adicto a otras drogas más duras. Bueno, después podemos discutir Si eso es así, si eso es así y si esa política tuvo el éxito o fracasó. Ahora, esto de comparar algo que hoy tenemos producción estatal y que es una venta controlada, se conoce quién compra, porque hay un registro de consumidores, hay un registro de plantadores, hay empresas que producen. Acá no podemos comparar eso con unas empresas tabacaleras que están haciendo todo lo que hemos contado hasta ahora que están haciendo, que intentan influir en una política pública de salud para que la gente consuma productos que ya sabemos que les hacen daño, y que además están moviendo toda una serie de resortes como los que hemos hablado hasta ahora para evitar, por un lado, que se prohíba, pero por otro lado generando una dependencia fundamentalmente en jóvenes. A mí me parece que comparar una cosa con otra es un error. Es un error, pero aparte tiene toda una intención de debilitar el argumento de la política pública de que es necesario prohibir estos dispositivos que claramente le hacen daño a la salud. Sí, yo ahí es un tema recurrente, está clarísimo. Sí. Primera cosa que yo siempre afirmo, es ¿cuál es la libertad que realmente tenemos cuando existe el marketing y la publicidad que te inciden para que vos tomes una decisión? ¿Queremos libertad? ¿Estamos hablando de la libertad en serio? Anulemos el marketing, dejemos de hacer marketing y publicidad. Listo, que la gente
tome decisiones libres. Mientras exista marketing y publicidad, hay que tomar regulaciones para principalmente los productos que llevan a generar un efecto en la salud de las personas. Por otro lado, ¿por qué esto sí, marihuana no? El tabaco está comprobado que el tabaco, la nicotina, porque los vapeadores tienen nicotina, el tabaco y la nicotina es la principal causa, son parte de la principal causa de muerte evitable. Entonces, estamos hablando de la principal causa de muerte, uno de los productos que genera, enferma y mata a la gente. Yo hasta ahora, capaz que me equivoco, gente de la Junta Nacional de Drogas sabrá mejor, no sé cuánta gente enferma y mata la marihuana, no lo tengo claro, pero sí sé lo que enferma y mata el tabaco y la nicotina y todos sus productos. En particular si vienen a buscar jóvenes. Entonces, eso por un lado, si vamos a hablar de libertad, hablemos de la libertad completa. Y además, cuando se tomó la decisión de prohibir la comercialización, a diferencia del tabaco, porque acá hablamos de marihuana, pero lo primero que se dice, pero los productos de tabaco están permitidos. Bueno, cuando se empezó, recordemos que en los 70 habían médicos que te recomendaban fumar, ¿no? Fumabas en el avión. Fumabas en el avión. O médicos que fumaban mientras te atendían también. Pero médicos no. La publicidad decía que el alquitrán te hacía bien para la salud. O sea, ese era el nivel que ahora lo estamos repitiendo. No llegué, a eso no llegué, por favor, no llegué. Había publicidad. Sí. Ahora estamos, con los vapeadores estamos como en los 70 con el cigarrillo. Claro. ¿Qué pasó? Cuando se fueron a tomar medidas, había un 30% más o menos de prevalencia a nivel mundial. O sea, 30% de la población adulta ya estaba fumando. Bueno, no era ir por la prohibición, era ir por una regulación estricta, llevando a que la gente cada vez consuma menos. Y ahí viene después el convenio marco, ¿no? ¿Qué pasa con estos productos? No estaban en el mercado. Entonces vos lo que haces es cortar la puerta de entrada. O sea, que no entren. Uruguay, a nivel de cualquiera de las drogas o sustancias, no tiene una acción prohibitiva sobre la persona de consumo, ¿no? En eso siempre fue liberal Uruguay. Sí, por eso te En decía. realidad es sobre el comercio. Y en el lado del comercio, este producto no está en el mercado, no estaba en el mercado, por lo tanto, la acción que se toma es preventiva de ingreso al mercado. Tabaco calentado es uno de los ejemplos. Además de permitirse, no entró, eso es uno. Por lo tanto, además, si vamos a discutir en lo que se vuelve a prohibir la comercialización, es un producto que aún sigue sin estar en el mercado. En el caso de los vapeadores, si las regulaciones funcionaran, tampoco podría entrar de contrabando. Pero bueno, mientras no funcionen las regulaciones, pero es un producto que no está en el mercado, la prevalencia en adultos es de un 3%, por lo tanto es una prevalencia incluso muy ínfima. Es momento de que se tomen medidas en la falla de la fiscalización y la entrada del producto al país y la comercialización a través de redes sociales. No nos queda tanto tiempo que quiero cumplir con los compañeros porque, viste, acá los tiempos tenemos mucho contenido, hay mucha producción en este programa, pero quería preguntarte sobre la investigación y sobre el premio que obtuvieron, que me parece muy importante, y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando leí el trabajo de ustedes, que fue en 2022 que 22, lo sacaron, ¿no? sí. Bueno, era que había ciertos indicios de que la industria tabacalera pudo estar involucrada en la campaña electoral del presidente de la calle Pou. ¿Podemos profundizar en relación a eso y decir qué tan, digamos, fuertes son esos indicios? Bueno, en primer lugar, Montepaz puso plata en la campaña, o sea que ya más que un indicio, Es son una realidad. 650.000 indicios. Ok. Verdes. En verdes. Perdón, Fabián. No, en pesos. Hay un archivo en la Corte Electoral donde vos lo descargas el Excel y muestra claramente que hubo financiamiento de Montepaz. Esto estamos hablando de 2019, la campaña electoral de 2019. Sí. Y una pregunta, ¿es solo a la campaña de la calle Pou? Sí. Porque viste que generalmente pasa también que Ponen en los dos, Claro, ¿no? que ponen en los dos. ¿Registrada? Sí. Claro, registrada. Sería mucho más grave si hubiera puesto en más de un partido, pero sí, de lo que está registrado es solo en ese partido. Además, el abogado de Montepaz, yo te diría que la familia que asesora legalmente a Montepaz, porque hay descendientes también, es un ex senador del herrerismo. O sea, el vínculo es estrecho. Pero por otro lado, hay un abogado que es el líder del estudio Bulleiro Rebules, Nicolás Herrera, que fue subsecretario de Economía y Finanzas en el gobierno anterior del Partido Nacional. ¿Estamos hablando del gobierno de la calle Herrera? Claro. Ajá. Que fue mencionado públicamente por la calle cuando anunció la compra de las vacunas Pfizer, porque fue el que realizó la gestión que permitió la compra de las vacunas. Fue uno de los testigos que presentó Philip Morris ante el CIADI, ante el tribunal que entendió en la demanda de Philip Morris contra Uruguay, y declaró contra Uruguay.
Perdió, pero sí. Perdió. Y la declaración fue bochornosa. Pero más allá de eso, digamos, los vínculos entre el gobierno me pasado... llamó la atención que él no tiró el nombre, porque él estaba mucho para tirar. Nicolás Herrera se llama. Ya lo dijo, me sacó Fabián, no me dejó Fabián. Ojalá no lo diga, si lo digo yo. Se iba del estudio y se iba gritando el nombre. Pero, digamos, por eso te decía, son mucho más que indicios los que existen de vinculación entre algunos sectores o alguna parte del gobierno pasado y la industria tabacalera. Y después tenemos las reuniones que fueron públicas y que en su momento fueron bastante escandalosas entre quien era en aquel momento asesor del presidente, luego fue ministro del Interior, Nicolás Martinelli, visitando a la empresa Montepaz en el momento en que se estaba negociando el otro decreto que finalmente no se aprobó. ¿Y hay más tela para investigar en relación a este punto o ya...? Hay algunas puntas que nos quedaron, que no tenían tanto que ver con lo que se publicó y por eso quedaron afuera, pero que estamos tratando de atar y en los próximos meses seguramente publiquemos alguna cosa más. Porque lo siguiente es si esa contribución, digamos, de Montepaz pudo haber influido en las decisiones del gobierno en el periodo pasado, ¿no? Eso es lo siguiente que uno empieza a pergeniar. Por lo pronto hay una que ya sabemos que sí porque lo dijo el presidente, ¿no? Sí, en el audio que escuchamos. Lo pidió Montepaz, lo tuvo. O sea... Sí, y en ese decreto me parece importante porque siempre, en estos días se ha centrado mucho la discusión en el tema del vapeo y todo esto. Pero no hablamos del empaquetado neutro, sí. El empaquetado neutro, y no me parece menor, porque en su momento, cuando nosotros salimos a defender la política de que no se modificara, lo que logró el gobierno, obviamente, seguramente asociado, avalado o asesorado por la industria tabacalera, fue banalizar la discusión. ¿Por qué? Porque se dijo, bueno, pero la cajilla dura, la cajilla blanda, ¿qué tiene que ver eso? ¿A quién le va a hacer mal? ¿Qué va a pasar? Bueno, en realidad lo que estaba, el decreto ese tiene otro artículo, además de la cajilla, y que está comprobado que si vos pones la cajilla dura, tiene más costo eso. El tema del precio es una de las políticas en tabaco, ¿no? Aumentar el precio para reducir la prevalencia. Por fuera de todo eso, había un artículo que decía que le iba a permitir a la industria incluir distintivos al interior del paquete. ¿Qué es un distintivo? Podría ser publicidad, estarían infringiendo la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio que existe sobre el tabaco, pero en realidad lo que estaba pasando era que querían incluir saborizantes. Ahora el cigarrillo tradicional viene con nuevos saborizantes donde vos tenés que apretar, tienen que marcar con un colorcito y vos tenés que apretar para que despida el sabor. Sí. ¿Qué pasa? El empaquetado neutro eso no te lo deja. Vos no podés ponerle ningún color adentro. El decreto ese lo que hacía era habilitarte a poner un distintivo. ¿Qué distintivo? El de los saborizantes. ¿Y los saborizantes? ¿A quién está dirigido? A los jóvenes. Claro. Entonces era una estrategia para seguir captando jóvenes. Los saborizantes en la industria tabacalera están puestos para los jóvenes. Eso era lo que habilitaba. Y no lo llegaron a usar, porque nosotros fuimos ante el juzgado de familia mostrando justamente la dirección hacia los jóvenes. La jueza de familia, ganamos el amparo, y ese amparo lo que hizo fue que la jueza dijo, bueno, no, esperen, no lo apliquen, esto no se puede aplicar hasta que lo decida el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese momento estábamos ahora presentando evidencia científica, testigos, todo. El Estado no presentó a nadie. Así se tomaban las decisiones en el gobierno anterior. Estaba pensando, cuando Andrés habló de lo de Salinas y después se me pasó, que en ese momento que Salinas decía eso, ¿no? De la reducción de daños, digamos, del cigarrillo, y por lo menos que fumen cigarrillos de buena calidad o de mejor calidad, Salinas era candidato a la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes se acuerdan que después terminó yéndole muy mal y muchos ataron ese hecho, esas declaraciones al hecho de que le fuera muy mal, ¿no? Capaz que le iba a ir mal igual. Y ataron ambas con que al poco tiempo le surgió el entregable y se fue, la verdad que se fue. Pero atado con esto, y la Organización Mundial de la Salud les acaba de dar a ustedes un premio por el trabajo, por la investigación que hicieron en el 2022 con Natalia Rodríguez y con Álvaro Levín. Vamos a nombrar a los dos, sobre todo Levín, que es amigo mío, pero también vamos a nombrar a Natalia. ¿Cómo fue que se enteraron del premio? ¿Cómo surgió esa posibilidad del premio? Y bueno, ¿cómo fue la sensación al recibirlo? Ahí está la foto, mirá qué bien la producción, ahí está la foto. Mirá lo que es Levín, Andrés. La vestimenta de Levín es vergonzosa. Cada día más joven. No ha cambiado nada. Para la ocasión. Cada día más joven. ¿Es el hermano de Franca? Es el hermano de Franca, bueno, en realidad lo que pasó con el premio fue que unas organizaciones de sociedad civil que trabajan en el exterior, no en Uruguay, nos preguntaron si nosotros estábamos afines o estábamos dispuestos
a que nos postularan al premio. El premio del Día Mundial del Tabaco está abierto a postulaciones anualmente. O sea, se puede presentar uno o lo pueden presentar otros. Nosotros le dijimos que sí, con total sinceridad lo digo, sin ninguna expectativa de que fuéramos a ganar. Porque es un premio mundial, o sea, hay mucha gente que hace muchas cosas y muy buenas en todo el mundo contra el tabaco. Entonces, la verdad que nos pareció, agradecimos muchísimo porque nos parecía que era ya eso, era un reconocimiento, que nos consideraran. Y un día nos llamaron de la Organización Panamericana de la Salud para decirnos que habíamos ganado, lo cual fue una sorpresa enorme para nosotros, una alegría inmensa para los tres, porque estuvimos más de un año trabajando en el tema y bueno, y para nosotros es un estímulo muy grande, tanto en lo personal, en lo profesional, pero también, y lo hablamos mucho esto, a mí me parece importantísimo para Uruguay. O sea, como señal, como demostración de que se pueden hacer cosas que son reconocidas a nivel internacional. No es habitual, por lo menos yo no sigo los premios que da la OMS, pero creo que no es habitual que se premien periodistas. Esta es una ocasión particular, además, porque nos premiaron a nosotros, a la gente de Salud con Lupa de Perú, que hace un trabajo increíble, no solo en tabaco, sino en salud en general, y a Poder de México, simultáneamente. Ellos también hicieron un trabajo sobre el tabaco calentado, y Salud con Lupa hizo un trabajo sobre vapeadores. Que se los recomiendo, búsquenlo, porque me parece que aclara muchas de las cosas de las discusiones en las que estamos metidos ahora. Y bueno, y la verdad que es un estímulo para seguir trabajando. Sin plata, porque es muy difícil conseguir financiamiento para investigaciones periodísticas en Uruguay. De cualquier tema, porque como ustedes verán, a nivel regional, sobre todo, los escándalos son mucho más trascendentes y graves que los que podemos tener acá. Pero en este caso se dio, como que se alinearon los planetas, tuvimos un gobierno que hizo lo que hizo y habíamos algunos periodistas que estuvimos atentos y pudimos hacer esa investigación. Sí, que la investigación está buenísima, recomiendo que la lean porque no tiene por qué haber sido leída solamente en 2022, ahora tiene totalmente la vigencia. Me encantaron también, además del texto, por supuesto, las ilustraciones que están buenísimas, que las teníamos por ahí, las tiramos. Las ilustraciones son de Cecilia Rodríguez, que hace unos trabajos increíbles. Ahí estamos viendo, la verdad que las recomiendo. Si no recuerdo mal, su cuenta de Twitter es sinestesia.mbd, está en Instagram también. Búsquenla porque la verdad que hace unos trabajos increíbles. Vamos a seguir trabajando con ella. Era la torre de presidencia que iba de la mano ahí, ¿no? Claro, sí, era la torre ejecutiva. Claro. Fuerte, ¿no? Sí. Y no dejó mucho para la imaginación, pero ¿para qué está opinando el ilustrador? Era un poco la idea, me parece. Bueno, queda una cantidad de cosas para hablar. Seguramente en otra instancia hablaremos de cuál es la expectativa para la política de control del tabaco en esta administración, ¿no? Yo creo que el otro día, al estar el presidente en el anuncio, da una señal, pero hay que ver después si esa señal se cumple. Pero de eso tendremos otras instancias para hablar, porque si no los compañeros me van a matar, y con razón, porque esto ya estaba convenido, que teníamos que ir hasta I-55. Así que les agradezco mucho, Fabián, Diego, por haber venido. La verdad que nos aclararon pila el tema. Muchísimas gracias. Gracias.